Ok, este es el taller número 3 del curso sobre diseño de proyectos de desarrollo en salud. El día de hoy, en este taller, vamos a hacer una clase práctica sobre el marco lógico, que es el tercer componente de este proceso, que es el diseño de proyectos sociales en salud. Pero para un poco ir recordando algunos conceptos y sobre todo para que las ideas queden claras, vamos a ir haciendo un recordatorio de manera esquemática de todo lo que hemos tratado hasta el momento. En primer lugar, recordar que los proyectos tienen una vida y se llama el ciclo de vida de los proyectos y que pues nosotros estamos tomando estos componentes de este ciclo, el diseño, la ejecución y la finalización. Nuestro curso se concentra específicamente en el diseño. Recordar que el diseño es la fase inicial del ciclo de proyectos y que aquí, mientras estamos diseñando, vamos concretando las ideas, los procesos, definiendo e identificando recursos e incluso planteando cuáles deberían ser los productos, resultados o entregables. El día de hoy vamos a hablar, está ahí marcado con anaranjado, la matriz del marco lógico, lo que implica que en la parte ya hemos visto la identificación del problema, el diagnóstico situacional y la hipótesis de acción. Vamos a hacer un breve resumen de estos tres componentes antes de entrar en la matriz del marco lógico. Antes, un poco recordar que lo que vamos a tratar teóricamente y en la práctica hoy, en primer lugar, es conocer, identificar, analizar lo que se denomina la jerarquía de objetivos, que son unos resúmenes narrativos de los objetivos y actividades que se pretende realizar en el proyecto. El segundo componente que vamos a tratar son indicadores, metas, objetivos, quizás lo vamos a ir profundizando de a poco. El tercero son los medios de verificación donde pueden obtenerse y verificarse los resultados o los avances del proyecto. Y finalmente, los supuestos. Estos cuatro componentes forman el análisis del marco lógico. Vamos recordando, entonces siempre pues procuro hacer siempre resúmenes al inicio de cada taller con el objetivo de que se vayan fijando las ideas con cada una de los talleres que vayamos teniendo. En términos generales, el proyecto es un plan de trabajo con un carácter de propuesta. Se está planificando a priori el cumplir y alcanzar unos objetivos, que son objetivos deseables. Y su misión es prever, orientar y preparar adecuadamente el camino que se va a recorrer para alcanzar los resultados propuestos. Otra forma de entender al proyecto es que el proyecto en realidad es la solución a un problema. Por lo tanto, cuando diseñamos un proyecto, lo que pretendemos es primero identificar el problema y luego las acciones para que este problema sea superado a través del proyecto. Hay que también tener en claro de que muchos proyectos generan soluciones, pero que estas soluciones necesitan continuar viviendo a través del tiempo. Y ese es uno de los parámetros importantes de todo proyecto que debe cumplir, que es la sostenibilidad. Es decir, cuando se acabe el presupuesto que está financiando el proyecto, la solución debe seguir viviendo porque algunas soluciones requieren que sigan funcionando a través del tiempo.
Finalmente, un proyecto es la mínima o la unidad básica para inversión cuando se programa. Esto como un recordatorio nomás, ¿no? También que pues los proyectos tienen un inicio y un fin, ¿no? Y aquí siempre hago yo, recuerdo que eh, en unas organizaciones hace algún tiempo atrás ya llevaban varios años repitiendo y repitiendo el mismo proyecto, con las mismas acciones, con la misma estructura. Esa forma de desarrollar un proyecto no es la apropiada. Un proyecto que ya genera una solución y que necesita que siga funcionando se debe institucionalizar a través de estructuras organizacionales, que pueden ser públicas o pueden ser privadas. A través de lo público, por ejemplo, muchos proyectos han sido entregados a instituciones estatales, por ejemplo, el Ministerio de Salud Pública, cuando se trata de temas de salud. O, en su defecto, algunos proyectos han terminado transformándose en empresas que venden bienes y servicios, en nuestro caso, servicios de salud, y que a través de la venta de estos servicios se puede dar la sostenibilidad y vida en el tiempo a los proyectos. Y claro, estas empresas nacieron sobre la base de la implementación de un proyecto. Con esto, pues, seguir recordando que el proyecto, en realidad, lo que busca es resolver una situación presente. Hoy tenemos una situación presente que es una situación la real y que, claro, pues la comparamos con un futuro o una situación ideal. Y sobre la base de esta comparación es que nosotros podemos ir identificando los problemas que se originan en discrepancias. Este ejercicio es interesantísimo porque es una forma didáctica de poder construir un problema. A veces es cuando hacemos las tesis o los proyectos de investigación o cualquier tipo de proyecto, nos estancamos en la formulación del problema. Entonces, por este motivo, un mecanismo mnemotécnico para poder identificar y luego formular un proyecto es a través de la identificación de las discrepancias entre lo que es versus lo que debe ser, la realidad versus lo ideal, el presente versus el futuro ideal. Cuando estos dos escenarios difieren y generan discrepancias, entonces estamos comenzando a identificar un problema, porque sobre esas discrepancias se van a generar preguntas y estas preguntas necesitan respuestas. Y para poder tener estas respuestas, necesitamos hacer una revisión de lo que se conoce al momento actual sobre ese tema. Este es el ejemplo que ya lo vimos anteriormente sobre el tema de una discrepancia de la desnutrición crónica en niños menores de 5 años. Eh, Idealmente es que no haya desnutrición, pero hablábamos que posiblemente eso no es realista. Siempre habrá algún nivel de desnutrición, pero tiene que ser un nivel o un porcentaje aceptable, socialmente aceptable. Porque, por ejemplo, si comparamos el promedio de un cantón o el promedio nacional de desnutrición y comparamos con la desnutrición de esta población que estamos observando, hay una diferencia significativa con el nivel nacional, más de 7 puntos porcentuales. Eso ya nos produce una discrepancia. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando con estos niños?
¿por qué hay más desnutrición en ellos? Y entonces aquí están las preguntas que ya hemos revisado y que necesitamos responder. Estas son las preguntas orientadoras. Pueden ser más, pueden ser menos o pueden ser un poco contextualizadas y adaptadas a la temática que nosotros vamos a ir analizando. Pero pues estas son como unas propuestas que nos permiten orientar hacia la búsqueda de información que nos permita entender de manera apropiada la naturaleza de esa discrepancia. Entonces, con esta información ya podríamos ir pensando en formular el problema. Y claro, si yo formulo un buen problema, o lo formulo de manera apropiada un problema, el proyecto pues también estará en concordancia. Entonces, para avanzar en la formulación del proyecto, una vez que ya se tiene la información, se propone, se sugiere que con la información que se ha recolectado, poder hacer un descriptivo, escribir a esa discrepancia y que se lo puede escribir en un párrafo, en una frase. Y ese es el inicio de la formulación del problema. Importante que la formulación del problema debe estar sobre temas reales, existentes. Temas o problemas que sean eh, reales, realistas y no imaginarios o hipotéticos. Y entender también que el problema no es la ausencia de una solución, sino el estado negativo de una realidad, que se originó en una discrepancia. Por eso la formulación es no utilizar los términos falta de, porque este falta de lo que está induciéndonos es a ocultar la problemática e impulsar de manera mecánica e inmediata una solución, anulándose la capacidad de análisis del problema. Y necesitamos nosotros tener, tener un verdadero y apropiado análisis del problema para que éste sea adecuadamente formulado. Aquí los ejemplos que ya los hemos revisado sobre cómo formularlos de manera correcta y cómo no formularlos. Vamos a utilizar un ejemplo que lo estamos llevando a través de los diferentes talleres de cómo ir trabajando el problema. Entonces estamos planteando como bajas coberturas de programas preventivos para niños menores de 5 años en un centro de salud de una parroquia rural, cualquiera que sea este. Y este problema ha surgido, ha sido formulado sobre la base de que las personas que trabajan en este centro de salud están seguras de que la cobertura debe ser el 100%, es decir, que todos los niños que viven en la parroquia deberían tener atención preventiva, todos. Pero en su centro de salud no está acudiendo el 100%, es menos del 100%. Entonces, la realidad es que la cobertura es menos del 100% y lo ideal es el 100%. Esa es la discrepancia que ha originado el planteamiento de este problema. Se han planteado las preguntas, se ha recolectado la información sobre
para profundizar y entender de mejor manera esta baja cobertura. Eh, Se tiene que buscar muchas fuentes, tanto primarias como secundarias, y muchas técnicas y metodologías que van desde ir a observar, a preguntar, a encuestar, a revisar documentos, hacer los grupos focales, las entrevistas. El objetivo es recopilar información que a mí me dé un conocimiento en profundidad de por qué las coberturas de la atención de salud en niños menores de 5 años es baja. ¿Por qué? Y esto me va a llevar al diagnóstico situacional, que ya lo planteamos, que es una revisión profunda de la temática y que a través de la información que podamos recolectar, no solamente vamos a, a tener más información para conocer, sino que adelante, más adelante, esta información nos debe servir para identificar causalidades y consecuencias o efectos. Por lo tanto, cuando yo hago el diagnóstico situacional de este tema en concreto, porque yo puedo hacer diagnósticos situacionales por muchos motivos, pero para nuestro caso, para, para formular y diseñar nuestro proyecto, estamos haciendo el diagnóstico situacional de una problemática, de una discrepancia en concreto, que son las bajas coberturas de atención de atenciones preventivas en menores de 5 años. ¿Ok? Entonces, esta información que nos ha permitido ir recopilando en un periodo de tiempo, que nos va a permitir tener ciertas conclusiones, ciertas informaciones, ciertos análisis, ciertos datos sobre las bajas coberturas, estarán pues todavía como algunas ideas y podríamos plantearlo incluso como una especie de lluvia de ideas de información recopilada de fuentes primarias y secundarias que lo que ha hecho es un poco que conozcamos más sobre este problema, pero todavía no nos permite explicar la causalidad y el efecto. Es por eso que cuando estamos en este momento con el diagnóstico situacional, que es un conjunto de información que a priori nos permite hacer una lectura de la realidad, pero todavía no es suficiente para nosotros poder definir nuestro proyecto. Para poder definir nuestro proyecto, comenzamos utilizando este insumo, que es la información recolectada sobre un problema formulado, para construir lo que se denomina la hipótesis de acción. Y la hipótesis de acción es un supuesto. Es una afirmación que debe ser comprobada. Y esta comprobación la vamos a realizar cuando realicemos el proyecto. La idea es que esta hipótesis sea confirmada cuando realicemos el proyecto, y para que esto se dé necesitamos mayor información, la información que más podamos para que podamos formular apropiadamente nuestro proyecto. Créanme, yo he estado en infinidad de proyectos que han sido financiados con muchos recursos, que cuando se los implementaron no se confirmó como hipótesis. Es decir, no se solucionó el problema.
Se realizaron atenciones, se realizaron construcciones, se realizaron capacitaciones, se gastaron todos los recursos, se acabó el proyecto y el problema continuó. Para evitar esa situación que es muy común, al menos aquí en el país es muy común, yo estoy seguro que en los países de nuestra Sudamérica es igual, es muy común. Para evitar esto, necesitamos formular apropiadamente y con la mayor certeza nuestra hipótesis, nuestro supuesto, que es una potencial solución al problema. Y para la construcción de esta hipótesis, necesitamos realizar los tres componentes que ustedes ya lo están mirando. Primero, el análisis del problema, que se va a terminar en última instancia en lo que se denomina el árbol de problemas. El segundo componente, la definición de objetivos, con el árbol de objetivos. Y finalmente, con el análisis de las alternativas. Esto lo revisamos en el taller 2, y este es un recordatorio. Los tres elementos, el análisis de problemas, el análisis de objetivos y el análisis de alternativas, nos da la construcción de la hipótesis de acción. En este sentido, pues sí vale la pena, si es que no lo tienen todavía, que sigan trabajando y sigan desarrollando. Tenemos todavía 2 talleres más, 2 semanas más, para que puedan ir desarrollando y formulando de la mejor manera sus hipótesis de acción. Pueden ser para proyectos que efectivamente ustedes les gustaría realizarlos en la realidad. O pueden ser solo ejercicios que les permita hacer una profundización y fijación de información y de teoría sobre este conocimiento. Entonces, ya anticipamos que la formulación, que la hipótesis de acción es una hipótesis que es un conjunto eh, que se transforma en un supuesto. Ya lo planteamos. Y que los proyectos de desarrollo, en nuestro caso, los proyectos de desarrollo en salud, y cuando hablamos de salud, estamos hablando de toda la dimensión de salud. Puede ser temas relacionados con atención de la salud, y no solamente atención en centros de salud públicos, sino atención en centros de mayor complejidad como hospitales o en centros altamente especializados. La Universidad San Francisco está ahora mismo conjuntamente con el Hospital de los Valles, está diseñando un proyecto para hacer intervenciones quirúrgicas de altísima especialidad para personas con algunas enfermedades congénitas. El que está impulsando esto es un doctor epidemiólogo, profesor de la San Francisco, y hemos trabajado con él, sobre todo para ir formulando la hipótesis de acción, porque pues es complejo implementar estos servicios. Entonces, no solamente atención, sino también pueden ser temas relacionados con la promoción de la salud, temas relacionados con la prevención de la salud, con los cuidados paliativos, con la rehabilitación e incluso con temas relacionados con política pública, con temas relacionados con la estructura organizacional de servicios, incluso con temas relacionados en la docencia y en la formación de talento humano. Entonces, cuando hablamos de proyectos de desarrollo en salud, estamos hablando de este amplio panorama de temáticas, que es un área bastante compleja, el tema de la salud. Entonces, sobre estos temas, nuestros proyectos son hipótesis de acción que a partir de determinados enfoques busca cambiar o modificar una situación identificada como problema, a través de los cuales se intenta beneficiar a determinados sectores sociales. Por tanto, representa un aporte significativo a la materialización de los objetivos de desarrollo.
Con este antecedente, entonces, vamos a hacer una breve y rápida revisión de lo que es el análisis de los problemas, ¿no? Entonces, ya hicimos una anticipación de cómo irlo formulando. Ahí pusimos aquí algunas frases, como cómo irlo planteando. Y pues el problema planteado necesita ser analizado con toda la información que hemos logrado recopilar en el diagnóstico situacional. Y para nosotros hacer este desglose de, de análisis de los componentes de información, nos valemos de esta metodología que es el análisis de problemas o diagrama causa-efecto o el árbol de problemas, como quieran. Se lo conoce comúnmente como el árbol de problemas porque el diagrama causa-efecto puede también confundirse con otro que es el diagrama de Ishikawa o espina de pescado, que es medio parecido, pero este es el que vamos a utilizar, el árbol de problemas. Este árbol de problemas es fundamental porque, primero, recordar que idealmente la propuesta es hacer este análisis del problema en una reunión, en una especie de taller con los involucrados. Una persona sola con la información allí, sí podría hacerlo, pero posiblemente no es tan realista. Lo ideal es organizar un taller e invitar, convocar a los actores involucrados. Este taller no topa ese tema, el de los actores involucrados, porque es un tema bastante amplio, pero hoy lo menciono, las personas que están involucradas en este problema, que pueden ser, por ejemplo, para nuestro caso, los niños menores de 5 años, los cuidadores, eh, centros de cuidado infantil, eh, los médicos que atienden, personal de enfermería, autoridades, etcétera. Estas personas están involucradas directa o indirectamente en la problemática y vale la pena que se reúnan para analizar el problema y, con la información que yo tengo, definir finalmente cuál es el problema central, cuáles son sus causas y cuáles son sus efectos o consecuencias también. En este taller, entonces, en la parte inferior, vamos a ir identificando las causas y en la parte superior los efectos. A veces la persona que está facilitando es quien tiene la información y un poco quien motivó e identificó la discrepancia. Y al presentar esto a los involucrados pueden darle un nuevo enfoque. Y posiblemente, siempre ha sucedido esto, eh, o con frecuencia se sucede, es que cuando yo voy con mi discrepancia principal, cuando yo converso con los involucrados, termino finalmente replanteando. Y algunas de los temas que para mí eran causas o efectos, en realidad eran el problema. Y muchas causas en realidad no eran causas y vamos a tener que buscar nuevas causas. Por ese motivo, esta metodología se la hace de manera participativa. Entonces, un poco la metodología del árbol de problemas es, pues, primero, enlistar todas esas situaciones problemáticas, poniéndola a la cabeza esta discrepancia principal que, digamos, entre comillas, el autor de este proyecto lleva hacia los involucrados y pues los va enlistando, ¿no? Ahí, dependiendo de las habilidades del facilitador, pues podría irlo trabajando de una u otra manera. Hay algunas personas que simplemente los presenta, estos son listados que hago y la gente le va diciendo ponga arriba, ponga abajo, o en su defecto se les entrega también unas tarjetitas para que escriban en la tarjeta el problema y ellos mismos lo vayan construyendo de manera participativa. Las modalidades, eso es muy libre, pero lo importante es que tengamos
enlistados los problemas o las condiciones negativas o incluso discrepancias que estén visibles y puedan ser observadas por los participantes. A continuación, luego de, como aquí plantea esta metodología, escribir el problema en una tarjeta y luego, debe estar escrito en forma negativa, ¿no? Como lo habíamos planteado, que no sea como falta, sino como una realidad que no es la esperable. Con esto, pues, se realiza este trabajo con los participantes de este taller para poder identificar cuáles podrían ser las causas y cuáles son los efectos, sobre la base de una discusión, pero que llegue a un consenso, que todos estén de acuerdo, o al menos la mayoría llega a un consenso de que ciertos factores son causas y ciertos factores son efectos. De esta manera, pues en el centro quedará nuestra causa principal o problema central. En algunos casos, pues nuestra discrepancia principal que originó todo esto va a coincidir con la causa principal o problema central. Pero puede ser que esta discusión, este análisis con los participantes, identifiquen otra causa central. Y no hay problema, ¿no? Más bien nos están facilitando la metodología. A continuación, identificamos los efectos que está dando como consecuencia esta causa central y vamos analizando las relaciones causa-efecto. Es decir, qué factores estarían siendo causa de algún efecto. Y esto tiene que dar una idea a los participantes de que existe una relación causa-efecto racional. Porque si yo pongo cualquier cosa como causa, me va a decir, pero si esto no tiene una lógica. Debe haber esta relación causa-efecto que sea lógica. Y más o menos esto es como a manera de un ejemplo, pues tenemos acá este árbol de problemas que se lo construyó con esas ideas que estaban como lluvia de ideas antes en unas diapositivas preliminares y que y estas se las fue armando en el taller de manera participativa para ir identificando las causas y los efectos. En la parte inferior se ha ubicado las causas y en la parte superior los efectos. Ahora, una vez que ya hemos elaborado nuestro árbol de problemas, en el mismo taller, de manera casi automática, pues hacemos nuestro trabajo de el análisis de objetivos. Es decir, que ahora ya no vamos a analizar la relación causa-efecto, sino la relación medios-fines. Es decir, yo voy a identificar algunos medios y utilizando esos medios voy a alcanzar a ciertos propósitos y ciertos fines. Y esto se lo hace transformando la frase que está negativa en el árbol de problemas en una redacción de manera positiva, ¿no? Y de esta manera, pues ya tendríamos construido el árbol de objetivos con afirmaciones positivas y que de igual manera estas afirmaciones positivas guarden una relación lógica de medio-fin. Si en el árbol de problemas, ese armado del árbol de problemas, pues es un conjunto de frases, pero
el armado de estas frases nos da una idea de causa-efecto, que ciertas frases causales pueden dar ese efecto. En cambio acá, que ciertos causas que eran antes y ahora son medios, a través de esos medios voy a alcanzar un fin. Esa es la relación que se busca al momento de hacer la transformación del árbol de problemas en árbol de objetivos. Y claro, si es que al transformar solamente de negativo a positivo las frases y cuando yo comparo no me da una razón lógica, pues tendré que ir haciendo las adecuaciones necesarias. A veces que, tendremos que ir eliminando ciertas frases que estaban antes como causas y modificarlas con otras o modificar la misma con cierta redacción para que haya esta relación medio-fin. Entonces, cuando logramos hacer nosotros esta relación medios y fin, entonces pues ya podemos nosotros tener nuestro árbol de objetivos, que más o menos para el ejercicio tiene las mismas consecuencias, tiene la misma estructura, solamente que pues hemos transformado las frases de negativas a positivas. De tal manera que, pues, nuestro problema central ha quedado como un objetivo central, que es el incremento de las coberturas de programas preventivos para niños menores de 5 años. Este sería como nuestro objetivo central y que va a tener unos medios en la parte inferior y unos fines en la parte superior del árbol. Cuando ya tenemos nosotros construido nuestro árbol de objetivos, con lo que hemos conversado, pues tenemos nosotros en la parte inferior una serie de relaciones fines, medios y fines. Estos conjuntos que yo les he pintado a propósito para un poco ir organizando ciertos conjuntos de relaciones medios fines que se transforman cada una con diferente color, que son las diferentes alternativas de intervención para solucionar el problema. Puede ser que solamente nosotros identifiquemos uno de estas cuatro alternativas, puede ser que sumemos dos o utilicemos las cuatro alternativas para saber cuál de estas o cuáles de estas son las alternativas más apropiadas para alcanzar los fines, pues se realiza lo que le denominamos el análisis de alternativas. Y este análisis de alternativas, pues es una pequeña matriz que la he puesto acá. Voy a bajar un poco relacionado con los medios fines. Tiene que cada una de estas de este grupo de relaciones medio-fin, este es un grupo, este es un segundo grupo, etcétera, son 4 grupos de relaciones medios-fines, las vamos a analizar y las vamos a evaluar con algunos criterios que se llaman los criterios de viabilidad, es decir, si es que si es que podrían ser realizables. Entonces, sobre esta evaluación de la posibilidad de ser realizables, es que vamos a elegir cuál de las alternativas o conjunto de alternativas que es plausible para implementar en nuestro proyecto. Aquí algunos de los criterios que evaluarán estas alternativas. Por ejemplo, se ha visto el costo. Segundo, la probabilidad de éxito. La costo-efectividad, el tiempo y los intereses de los beneficiarios. Entonces, estas 4 o 5 variables pueden ser estas o pueden ser otras. Los criterios de evaluación
también se los construye en este taller. Porque en este taller se hacen los tres ejercicios. El análisis de problemas, el análisis de objetivos y el análisis de alternativas. Es un solo taller donde al final debería quedar estos los resultados, donde en la parte pertinente, cuando ya tenemos nuestro árbol de problemas, identificamos los criterios de evaluación, de viabilidad de estos conjuntos de alternativas. Y se han identificado estos criterios, que pueden ser estos u otros, y luego se les da una calificación. La forma de calificar también puede ser muy variable, ¿no? Y también sí vale la pena que el facilitador ya vaya llevando su criterio. Aquí está con criterios alto o bajo, positivo o negativo, pero pueden ser con números, ¿no? Si es muy costoso es 5, si es poco costoso 1, por ejemplo. Y al final se sumará y para ver quién tiene una mejor calificación y de esta manera se eligen los que son más, se eligen o se eliminan o se modifican inclusive, ¿no? De tal manera que, por ejemplo, eh, eh, aquí tenemos una, tenemos una alternativa que ha sido elegida, ¿no? En este caso, pues la alternativa 9, que es la combinación de 8 alternativas. Perdón, denme un segundito, tengo que abrir la puerta. Mil disculpas. Continuamos. Entonces, para el caso de este ejercicio, eh, se han hecho las evaluaciones con 5 criterios de cada una de las alternativas de intervención, y se ha visto que pues podría implementarse las 8 alternativas en un solo proyecto. Puede ser, en este caso se han elegido a todas, pero puede ser que en otros casos solo se elijan una, dos, y esas serán las mejores alternativas para comenzar a diseñar nuestro proyecto. Ok, hasta allí ha sido un resumen un poco extenso de lo que hemos revisado. Y no sé si es que podemos un poco conversar, porque ya vamos a iniciar al contenido del taller de hoy, la matriz del marco lógico. No sé si sobre esta base ustedes tienen algún comentario eh, sobre la creación y la construcción de sus proyectos. No sé si Aníbal quisiera comentar cómo le ha ido hasta ahora, ¿no? Si ya han logrado desarrollar o hasta qué fase han avanzado. Muy buenas noches, claro. Muchas gracias por todo. Primeramente, la metodología que está utilizando me parece muy acertada porque no permite que se olviden las clases anteriores y vamos llevando de la mano para llegar, porque como tú decías, no es bueno plantear el problema y olvidarnos y no se sabe qué ha pasado, sino ir llevando de la mano, planteemos el problema, busquemos soluciones, hagamos esto, hagamos el otro, hasta llegar a la conclusión del proyecto. Entonces, sí, yo como les decía, nosotros estamos, la clínica ya tenemos nosotros ya terminando, está funcionando nuestro proyecto que pensamos hacer, que es un proyecto, si es que les comento, a mediano y largo plazo, porque
es de una inversión bastante alta, que es hacer un geriátrico, ¿no? Entonces, eso o sea, valiéndose de estas herramientas que en este rato estamos recibiendo, se puede ir armando todo el proyecto, ir viendo todas las alternativas que se tengan, porque sí, así son los proyectos que se han iniciado, no se inició un Supermaxi, así iniciaron un Santa María, que incluso conozco de cerca. Entonces, las cosas que están al momento no son tan favorables, incluso económicamente, como para lanzarse al proyecto ya de una. Hay que ir viendo en el tiempo y en el espacio todas bueno, hacer un FODA, ver cuáles son las fortalezas nuestras, ver cuáles son las amenazas también. Por ejemplo, la amenaza ahorita de cualquier proyecto es la falta de seguridad en el país, una falta de, de un disponible en el país. Entonces, todo eso es lo que frena y empieza a hacerse más que el problema mismo del proyecto, empieza a hacerse distante, porque si es que yo quiero entrar a hacer un préstamo en el banco, me sale más caro el caldo que los huevos. Entonces siempre hay que pensar dos y tres veces para meterse. Y yo, con toda la honestidad del caso, yo estoy asistiendo a a este seminario, es porque en realidad uno tiene que irse actualizando y viendo. Más que nada, yo en lo que es salud, yo no he tenido ninguna experiencia. Yo he gerenciado otra cosa, menos la salud. Entonces, ahora que estamos metidos con mis hermanos en esto, nos toca actualizarnos y nos toca aprender, nos toca seguir aprendiendo lo que no sabemos, y porque no, que nos coja de nuevo, ¿no? Y ahorita estamos avanzando. Por ejemplo, nosotros, ¿qué estamos haciendo? Ya tenemos nosotros planteado la hipótesis, tenemos ahí el terreno. Tenemos, inclusive hemos hecho unos sondeos a manera de censo de toda la población, de más o menos creo que estamos con unos 16,000 habitantes. Entonces, hemos hecho un sondeo de que qué les parece, o dónde tienen a sus padres, o dónde tienen a sus parientes, a toda la gente, para poder nosotros ver en qué sitio estamos parados, porque posiblemente no es el sitio que nosotros le queremos apostar, y nosotros le queremos apostar porque esa es nuestra tierra, y allá queremos devolverle, si bien es cierto, los conocimientos adquiridos fuera del país, dentro del país, queremos volver a la tierra a poner un grano de arena para que la economía, nosotros también aportar en algo, ¿no? En la sociedad. Entonces, en eso nos encontramos. Muchas gracias. Me da la impresión de que en este momento ustedes tienen una discrepancia bastante clara, identificada, ¿no? La discrepancia es que la población adulta mayor no está recibiendo una atención acorde a la que nosotros consideramos como ideal. Entonces, hay esa discrepancia y creo que la tienen claro. Sí valdría la pena que esa discrepancia la vayan redactando, ¿no? Y luego, ahora según lo que me va diciendo, es que han estado profundizando en información, es decir, acercándose a ciertas fuentes para entender de mejor manera esa problemática, ¿no? Y bien dice usted, para saber, por ejemplo, dónde mismo es que es esta problemática, si es que es en la parte urbana o en la parte dispersa, qué problemas están sintiendo específicamente en la atención del adulto mayor. Entonces, me parece que están en esta fase, que es la de recolección de información, elaboración de un diagnóstico. Entonces, sí vale la pena que tanto la discrepancia como la información la tengan un poco documentada, y sobre esto les sugiero que organicen una reunión, una especie de taller, ¿no? Yo creo que podrían ser interesante convocar a unas 2 o 3 personas adultas mayores, por ejemplo, también alguien que atiende en salud,
no sé si alguien del MIES u otras personas que estén allí de la población, invitarles a una pequeña reunión eh, que no dure más allá de unas 3 o 4 horas, que dure este taller, 1 hora por cada uno de los componentes, tres, y ahí ofrecerles un pequeño refrigerio y conversar para armar, identificar cuál es el problema central, cuáles son las causas y cuáles son los efectos que están produciendo estos problemas. Entonces, armar el árbol de problemas y a continuación el árbol de objetivos y lanzarse o identificar o tomar una decisión sobre cuál es la solución más plausible en el análisis de alternativas, ¿no? Sí vale la pena que tengan ustedes cierta información, porque, por ejemplo, en adultos mayores, pues, por ejemplo, el tema de las enfermedades crónicas es fundamental, ¿no? El tema de la soledad, el tema de la salud mental es fundamental en el adulto mayor. Entonces, eso les permitirá a ustedes, con la información que puedan recolectar, pues en esta reunión, en esta especie de taller, ustedes poder construir el árbol de problemas y el árbol de objetivos y avanzar a lo que ahora ya les vamos a comentar. Sí, muchas gracias sobre las sugerencias, pero nosotros incluso en forma personal, forma ya como nuestra empresa, hemos hecho reuniones, hemos invitado a las autoridades, inclusive nosotros ya no estamos solamente en la parroquia, ya no estamos solo en el cantón, estamos en la provincia. Nosotros hemos hecho invitaciones incluso en la prefectura. En la prefectura, bueno, han ido eh, unas 2 personas, han ido como, lógicamente la prefecta no va a poder ir por sus múltiples ocupaciones, pero ella por lo menos ha delegado a alguien que vaya y vea algo, porque nosotros estamos haciendo incluso algo. O sea, se hace campañas mensuales, por ejemplo, fluorizar la dentadura de los niños, eh, hacerles una profilaxis al adulto mayor, que eso realmente chuta, es penoso porque hay cosas, porque si hay un grupo que veo yo que hay personas de buen corazón, porque acudir a las autoridades realmente, o sea, es deplorable, porque no sé qué entienden ellos por política, porque política me parece que ellos solamente es estar con sus intereses creados en sus escritorios, más no, ellos, el servidor público, no, en la cabeza de ellos se eliminó, se acabó eso, ellos no, ellos se sirven del pueblo, no sirven al pueblo. Y perdonen que a lo mejor yo me esté yendo un poco más allá, pero hemos hecho nosotros todas esas cosas, acercamientos, para que vean la realidad de la gente. Entonces ahora nosotros ya no estamos yendo, o sea, ya nos hemos cansado de acudir a las autoridades, de invitarles a que vean la realidad. Entonces, nosotros ya estamos haciendo en forma profesional y como al principio yo les había contado, si es que espero que se acuerden, que nosotros estamos pensando ver si formamos un- alguna asociación, no sé, alguna cosa, inclusive a ver si es que llegamos más allá, a una fundación para poder tener padrinos y que esos padrinos sean los que den una mano a la gente, porque la pobreza no, o sea, no estamos hablando de la pobreza en algo así. Estamos hablando a nivel nacional y a nivel Sudamérica, pienso yo. Entonces, esas cosas nosotros estamos queriendo atacar, porque a pesar de que hay un dicho que dice una golondrina no hace verano, pero nosotros estamos ahí somos muy constantes para que algún momento tanto va el cántaro al agua que al fin vuelve sin orejas, pero algún rato vamos a tener el resultado que esperamos. Entonces, nosotros más allá de esto de querer tocar las puertas a las autoridades o a lo que sea, no, nosotros ya, o sea, no es que nos cansamos, ya no vemos que la parte donde se tiene que ir, sino es hacer uno mismo, demostrarle a la gente que no necesitamos, o sea, porque lo único que saben subir a decir es qué pena, pero
no está dentro del presupuesto. Y todo el mundo sabemos que el presupuesto del Estado está para la salud, pero no sé cómo distribuyan y no quiero meterme más allá porque hasta me molestan eso. Eso es, y quiero que ustedes entiendan más bien la parte nuestra que sí está yendo a la parte social, con invitaciones a todo el mundo, pero bueno, vamos a seguir luchando nosotros y vamos a salir adelante, yo estoy seguro. Qué bueno, Aníbal. Y pues cuente con mi equipo para en lo que se pueda aportar. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Perfecto. Sandra tal vez está por allí, quiere un poco participar, contarnos, ¿ha pensado algo sobre su proyecto? Le escuchamos. Parece que tiene algún problema de audio, no, no le puedo escuchar. ¿Me puede confirmar por el chat si nos escucha? Porque nosotros no lo escuchamos, creo. Ah, ok, Sandra, parece que tiene algún problema de su audio, no le escuchamos. Si apenas usted pueda poder comunicarse con nosotros, eh, revísele su equipo y si es que puede hacerlo, pues inmediatamente les suspendo y yo le doy el audio para que pueda compartir con nosotros su propuesta. Ok, vamos a continuar con la temática que hoy vamos a trabajar, que es relacionada con la siguiente fase del diseño, que es la construcción de la matriz del marco lógico. A priori, como ya hemos conversado, pues se supone que en este momento estamos nosotros identificado un problema con el cual hemos levantado información. Con esta información hemos desarrollado un árbol de problemas y luego un árbol de objetivos. Y de ese árbol de objetivos hemos identificado alternativas y hemos seleccionado la más apropiada, idónea y plausible para solucionar nuestro problema. En este estado estamos, ¿no? Con estos insumos, entonces ya estamos listos para desarrollar lo que se llama la matriz del marco lógico. Vamos a definir a esta matriz como un sistema estructurado para planificar y comunicar en un solo cuadro la información más importante sobre un proyecto. Entonces, por muchos motivos, nosotros necesitamos mostrar nuestro proyecto. Sea porque vamos a buscar financiamiento, ¿no? Ahora mismo hay un grupo de señoras afrodescendientes, afroecuatorianas, están organizándose y me han pedido que les colabore formulando un proyecto para ser beneficiarias de $600,000 para 4 años, un proyecto contra la violencia en la mujer, ¿no? Entonces, necesitan tener escrito su proyecto en algún espacio, en algún documento, en alguna matriz para poder presentarlo a este potencial donante. Ese es un motivo. Otro motivo puede ser que buscamos aliados estratégicos y necesito yo contar, necesito yo transmitir mi proyecto. También puede ser que necesite yo capacitar, porque cuando ya esté implementando mi proyecto, voy a tener gente que va a trabajar conmigo y toda la gente que trabaja conmigo debe entender al proyecto.
Entonces, por una o por todas estas razones, yo necesito sistematizar al proyecto, sea esto para planificar, para comunicar, para evaluar lo que yo deseo implementar para solucionar un problema. Y la forma como se la plantea en este taller es la matriz del marco lógico, que pues la idea es un poco transmitirles cómo armar, cómo estructurar esta matriz. Esta matriz lo que me permite es mostrar la coherencia entre actividades, resultados, propósitos y objetivos. En términos generales, ustedes pueden ver la imagen de cómo se ve la matriz de marco lógico. La vamos a ir analizando componente por componente. Entonces, es una matriz que tiene en primer lugar 4 columnas, como ustedes pueden observar. Y luego también tiene 4 filas, inicialmente. Pero después, cuando ya se la desarrolla, sobre todo cuando ya tengo que escribir resultados, se incrementarán más filas, y cuando tengo que escribir más actividades, se describirán más actividades. Pero en un esquema general, es una matriz de 4 columnas por 5 filas, en primer lugar. Y en esta matriz se va a trasvasar toda la información que se trabajó en el árbol de objetivos. Vamos a ir analizando componente por componente a esta matriz. En primer lugar, tenemos las 4 columnas, que yo la he fragmentado a esta matriz, al gráfico de la matriz, y aquí están las 4 columnas, lo que estoy rayando en este momento. Entonces, la primera columna se denomina jerarquía de objetivos. Y ya podemos ir coligiendo que cuando decimos jerarquía de objetivos, viene la información del árbol de objetivos. Y que aquí en esta columna las vamos a ir escribiendo de manera jerárquica. ¿Cuáles son los objetivos más generales, más grandes? Y hacia abajo los objetivos más pequeños. Eso se escribe en esta columna de jerarquía de objetivos. La siguiente columna se denomina la columna para los indicadores. Es decir, si yo en la primera tengo un objetivo, este objetivo debe ser medible. Y la forma como yo lo voy a medir está en la columna número 2, donde escribo el indicador. Un indicador que sea verificable y objetivo. La tercera columna se denomina medio de verificación, es decir, ¿de dónde voy a obtener la información para evaluar a través de los indicadores si es que el objetivo se está cumpliendo o no se está cumpliendo? Finalmente, tenemos la columna número 4, que se llaman los supuestos. Y los supuestos, en principio, son lo que se denominan factores externos o condiciones que están fuera del proyecto, que podrían poner en riesgo el cumplimiento de nuestros objetivos. Como bien nos decía Aníbal, hace pocos minutos, que nos estaba contando su experiencia, el tema de la inseguridad, el tema político, son factores externos que no forman parte de nuestro proyecto y que no podemos controlar, y que posiblemente o que necesariamente tenemos que analizarlo para saber si es que estos factores externos podrían interferir en el cumplimiento de nuestro objetivo. Entonces, de la matriz del marco lógico, pues tenemos ya descrito las 4 columnas. Ahora vamos a analizar las filas. Son 4 filas, ¿no? Este de aquí no corresponde porque forma parte de las columnas, ¿no? Entonces, la primera fila
la primera fila, se denomina la fila para el objetivo de desarrollo. Esto es muy importante porque aquí en esta celda voy a escribir el objetivo de desarrollo. Es decir, estos objetivos que son a largo plazo, estos objetivos que son estratégicos, estos objetivos que son de carácter regional e inclusive nacional e inclusive internacional, como pueden ser, por ejemplo, los objetivos sostenibles del desarrollo. Entonces, aquí es que yo voy a escribir el objetivo que va a abarcar y va a servir como un paraguas debajo del cual van a estar los otros objetivos. La segunda fila se denomina la fila del propósito. Y aquí va a estar escrito nuestro problema central, que se transformó en objetivo central. Algunos aquí le ponen objetivo, que es el objetivo del proyecto. En la tercera fila vamos a escribir los resultados, es decir, esas alternativas que nosotros identificamos en el árbol de problemas. ¿Se acuerdan que en el árbol de problemas, por ejemplo, miramos que se seleccionaron varias alternativas? Esas son las que deben ir escritas aquí. Algunos les llaman objetivos específicos, pero también pueden llamarse resultados o componentes, dependiendo a veces de las agencias de cooperación o del agente financiador. Utilizan nombres que son sinónimos: resultados, componentes, objetivos específicos. Aquí escribimos en esta fila 3. Y la última fila, las actividades, son esas actividades que nos van a permitir cumplir los resultados. Ok, esta es la estructura de la matriz del marco lógico. Vamos profundizando en el análisis. Para comenzar a llenar la matriz del marco lógico, se sugiere que primero comencemos llenando la columna 1, o sea, esta que estoy ahora aquí medio intentando hacer una flechita. Por aquí se sugiere que se comience. Entonces, por ejemplo, si estamos nosotros hablando de salud, nuestro proyecto es de salud, posiblemente aquí debería estar, qué sé yo, se me ocurre, el objetivo 3 de los objetivos de desarrollo sostenible, los ODS. Por poner un ejemplo, también podría estar alguno de los objetivos, por ejemplo, del Plan Decenal de Salud. También podría estar aquí como el objetivo del Plan de Desarrollo Cantonal o Parroquial. También podría estar aquí un objetivo estratégico de una empresa, de una compañía, lo macro, ¿no? Y que pues en términos generales, este objetivo no se lo va a alcanzar con este proyecto. El proyecto aporta nomás a alcanzar el objetivo general. Entonces, se comienza llenando esta columna, ¿no? Entonces, cada uno de los componentes, ya hablamos del objetivo de desarrollo, el propósito que corresponde al objetivo del proyecto per se, los resultados que son las alternativas del árbol de objetivos seleccionados y las actividades, el conjunto de actividades por cada resultado que se debe ejecutar para alcanzar estos. Entonces, aquí yo tengo en primer lugar desarrollado mi primera columna. Cuando yo ya la lleno la primera columna, se sugiere continuar con la fila 4, que es la de los supuestos, que son los factores externos no controlables que pueden poner en riesgo a mi proyecto.
De tal manera que nosotros, analizando estos supuestos, el gerente de un proyecto debe siempre estar pendiente de los factores externos para que se pueda desarrollar lo que está planteando en la columna de la jerarquía de objetivos, la columna 1. Y luego, pues ya cuando ya llene la columna 1 y la 4, puedo continuar con la columna 2 y con la columna 3. En la columna 2, pues hay que escribir el indicador. Por eso es importante que esté apropiadamente escrito el objetivo, el propósito y el resultado, porque a partir de que si está muy bien redactado, entonces yo puedo construir un indicador que me permitirá medir cuánto alcancé de mis objetivos y mis propósitos y mis resultados. Luego, pues aquí habrán una serie de medios de verificación que pueden ser desde informes técnicos, también pueden ser listas de asistencia, informes de auditoría, etcétera. Hay una serie de documentos de donde yo voy a obtener la información para aplicar mi indicador y determinar si mi objetivo se va cumpliendo. Esta es la matriz del marco lógico. A continuación, nosotros tenemos un poco ya el desarrollo de la primera columna. Vamos a ir avanzando esto. Vamos a analizar el primer componente, ¿no? Que es el objetivo de desarrollo. Ya un poco anticipé algunas cosas y este primer nivel jerárquico de la jerarquía, de la columna de jerarquía de objetivos, que se llama el objetivo de desarrollo. También en unos lugares le llaman el fin. Entonces, aquí va el fin o el objetivo de desarrollo. Es decir, ¿cuál es la finalidad de nuestro proyecto? Entender que este objetivo de desarrollo es algo tan grande y tan estratégico que, vuelvo a repetir, ya lo dije, que a través de nuestro proyecto no vamos nosotros a poder alcanzar este objetivo. Por ejemplo, un poco conversando sobre la propuesta de Aníbal sobre el servicio de atención para el adulto mayor, por ejemplo, decir que se va a garantizar la salud del adulto mayor a través de un proyecto no es realista. Para alcanzar la salud del adulto mayor se necesitará varios proyectos simultáneos o consecutivos. Pero aquí sí podemos nosotros poner el objetivo que es la salud en el adulto mayor. Que nuestro proyecto, a través del propósito, lo que va a hacer es contribuir a la salud del adulto mayor. Entonces, aquí va redactado de esta manera en esta celda. Algunas recomendaciones para el llenado de esta celda. En primer lugar, es preferible, y aquí ya mencionar cuál es el grupo beneficiario. Para el ejercicio que estábamos haciendo, que decía bajas coberturas de atención en menores de 5 años, entonces yo la estoy nombrando. Aquí el objetivo de desarrollo es la salud de los menores o la salud infantil al menos. Lograr el 80% o lograr la atención integral en los menores de 5 años. Es grande, ¿no? Es complejo. Y yo no voy a poder cumplir con la salud de los niños menores de 5 años a través de este proyecto. Será necesario toda una estructura de proyectos. Pero es necesario escribir el fin o el objetivo de desarrollo porque nuestro proyecto
debe aportar a algo. No puede estar así solo planteado como una solución y aporta ¿a qué? A algo más grande tiene que aportar. El proyecto por sí solo no es suficiente para lograr el objetivo de desarrollo, se requiere la contribución de otros proyectos. Esta presentación es para un poco definir cómo es que vamos a llenar este objetivo, ¿no? Y claro, por ejemplo, cuando si ponemos aquí un objetivo de un plan, por ejemplo, el plan de desarrollo provincial o parroquial o cantonal, lo tienen planteados los objetivos, ¿no? Por ejemplo, en una parroquia en Imbabura decían garantizar la atención integral en adultos mayores. Entonces yo tomo ese objetivo que está en el plan de desarrollo de una parroquia y lo coloco aquí. Yo voy a aportar a ese gran objetivo a través de mi propósito, de mi proyecto. Ok, en la segunda celda, entonces ya vimos el objetivo de desarrollo, la segunda celda es el propósito. Es decir, ¿por qué se lleva a cabo este proyecto? También se lo puede denominar el objetivo inmediato. Es decir, yo normalmente, para un poco diferenciar, cuando hago estas matrices, en vez de objetivo de desarrollo, le pongo el fin aquí, como fin, que es lo grande, y aquí le pongo objetivo, porque es el objetivo de mi proyecto. Eso de los nombres es muy alternativo y cualquiera de esos se los puede utilizar sin problema, si es entendible. Entonces aquí va el objetivo inmediato, es decir, el objetivo del proyecto. Para su formulación también es preferible mencionar al grupo beneficiario, por ejemplo, mejorar la cobertura de atención en salud preventiva en menores de 5 años. Entonces yo estoy aquí identificando al grupo, incluso de la parroquia Cristóbal Colón, y la idea es que aquí un proyecto solo tenga un propósito. El proyecto solo tiene un objetivo. Y ese objetivo es el que va escrito en este lugar. Y igualmente es escrito de tal manera que yo pueda determinar identificar un indicador a través del cual yo pueda evaluar si alcancé o no alcancé mi propósito u objetivo del proyecto. Mis medios de verificación y los factores externos que me puedan poner en riesgo. Normalmente el título del proyecto se deriva de este propósito, ¿no? Se deriva de este propósito. Vamos a la tercera fila, que es el de los resultados. Entonces, los resultados también son como sinónimos, componente, producto, y se llama productos porque en realidad es lo que va a producir este proyecto, que pueden ser bienes o servicios. Entonces, y esto se desprende sobre todo del análisis de objetivos, ¿no? Que son los medios a través de los cuales voy a alcanzar el objetivo del proyecto. Aquí se van a registrar. Un proyecto debe tener varios resultados, al contrario de que el propósito del proyecto es uno solo. Entonces, mi propósito, que es uno solo, se cumple a través del cumplimiento de varios resultados. Y se recomienda que estén entre 3 y 5. Más de 5 resultados va a complicar, créanme, va a complicar el llenado de esta tabla, el manejo, la gestión de la misma. Los resultados deben ser los necesarios y suficientes para lograr nuestro propósito. Finalmente tenemos la fila de las actividades. Es decir, ¿cómo voy a producir los resultados? ¿Cómo voy a producir los productos o componentes, que es el mismo nombre que se utiliza?
Las actividades, pues como se los puede ya entender, las actividades son las acciones que van a ejecutar el equipo gestor del proyecto. Y pues en realidad es la transformación de insumos en bienes y servicios. No pueden faltar actividades. Deben estar las actividades suficientes para alcanzar un resultado. Pero tampoco voy a llenarme de actividades. Se recomienda también que haya hasta 5 actividades, no más. Y deben ser, por lo tanto, macroactividades, no escribir tareas, sino macroactividades. Entonces, aquí podríamos nosotros ver de otra forma la matriz del marco lógico, donde nosotros podemos ver que tenemos un solo propósito, en primer lugar. Un proyecto tiene un propósito. Un proyecto tiene un propósito. Un proyecto tiene un propósito. Cada proyecto va a tener un propósito. La sumatoria de proyectos harán que yo alcance fines u objetivos de desarrollo. Por ejemplo, el conjunto de estos dos proyectos en realidad puede ser que se conviertan en un programa. El conjunto de estos otros dos proyectos se conviertan en un programa o igual a la inversa. A veces la sumatoria de programas me van a permitir alcanzar un gran fin, que es el fin o el objetivo de desarrollo. Entonces, esto es lo que me permite escribir en la matriz del marco lógico, donde yo aquí voy a tener mi fin, aquí voy a tener mi propósito, y debajo de cada propósito yo voy a tener un conjunto de resultados o componentes o productos. Y cada resultado va a ser la sumatoria de actividades. Hasta 5 macroactividades. Muchas actividades también hay que ponerlas suficientes. Entonces, de esta manera, los diferentes niveles de objetivos van a darnos una idea de cómo está estructurado de una manera lógica. Un proyecto no puede estar aislado de esta estructura. Un proyecto va a aportar a un objetivo macro de desarrollo y para que este proyecto se cumpla, va a tener un conjunto de resultados y de actividades. Entonces, de esta manera, por este motivo, es importantísimo tener claridad sobre esto que se llama la jerarquía de los objetivos. Y claro, cuando uno va a pedir un financiamiento, por ejemplo, un financiamiento de una organización internacional sin fines de lucro y pues no reembolsable, o a la inversa, ir llevando un proyecto a una entidad privada como un banco porque le van a preguntar a uno, y bueno, ¿y qué quiere hacer? ¿Qué pretende alcanzar? ¿Y cómo lo piensa realizar? Entonces, por ese motivo, este análisis y de jerarquía de objetivos nos va a permitir explicar, mostrar y comunicar nuestra hipótesis de acción, que es el proyecto, y poder ser no solamente analizado, sino compartido. Ok. Aquí lo importante es tener, sobre todo lo que ya hemos conversado de la matriz del marco lógico, que un proyecto entonces se constituye en una serie de hipótesis vinculadas. Por ejemplo, para yo
y esto forma parte de lo que se denomina la coherencia lógica. Si yo en mi matriz de marco lógico, yo tengo en la parte inferior, tengo mis actividades. Entonces, si yo cumplo mis actividades, entonces alcanzaré el resultado. Si yo cumplo con mis resultados, entonces alcanzaré el propósito. Esta es una relación que debe cumplirse para que haya lo que se denomina la coherencia lógica. Y esta coherencia lógica es una sumatoria de hipótesis. Entonces, el proyecto es una sumatoria de hipótesis. Aquí tengo una primera hipótesis, que si yo cumplo unas actividades, voy a tener unos resultados. Y si yo alcanzo unos resultados, voy a cumplir un propósito. Cada una de estas relaciones en realidad es una hipótesis. Es por eso que también se lo define a un proyecto como el conjunto de hipótesis vinculadas. Y la matriz del marco lógico me permite armar esta lógica para que el proyecto, nuestra hipótesis de acción, tenga altas probabilidades de éxito, es decir, de alcanzar los resultados, pero además tenga alta posibilidad de ser financiado. También tenga alta posibilidad de que convoque a involucrados y se logre participación, que se llama la viabilidad política. Porque si yo sé explicar apropiadamente estas relaciones, no voy a poder superar las potenciales oposiciones que se puedan presentar mientras diseño el proyecto, y mucho más cuando ya lo estoy implementando. Entonces, de esta manera, se va analizando esta jerarquía de objetivos y que van de a poco hacia la parte inferior. Entonces tenemos nosotros, este es el árbol de problemas, ¿no? que surgió del árbol, este es el árbol de problemas, y a partir del árbol de problemas convertimos un árbol de objetivos, donde en el árbol de objetivos tenemos en la parte superior los fines, tenemos el propósito, que es el objetivo central del proyecto, y en la parte inferior, que son los medios. Entonces, sobre este conocimiento, hemos construido nuestra matriz de marco lógico, y pues comenzamos nosotros a irla construyendo desde arriba hacia abajo, como ya lo comentamos hacia arriba, en diapositivas previas, donde el primer nivel de nuestros objetivos está constituido por el objetivo de desarrollo. Y sobre la base del objetivo de desarrollo voy a construir mi objetivo principal o propósito, y debajo estarán los medios. Aquí un poco para volver a explicar y hacer énfasis sobre cómo identificar el objetivo de desarrollo, que por ejemplo, aquí también lo plantea, puede ser una política de país. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de adultos mayores, los adultos mayores constitucionalmente están amparados porque forman parte de los que se denominan grupos de atención prioritaria. Entonces, el estar en una constitución y el estar en programas del Estado, pues ya se convierten en una política de desarrollo del país. Y por ese motivo, yo puedo tomar esa política y posiblemente incluso hasta copiarla textualmente en mi objetivo de desarrollo. Hay que tener mucho cuidado de que pues, nuestro objetivo de desarrollo no sea demasiado ambicioso, que no sea cumplible. Debe ser realizable sobre la base de los planes ya existentes. Y aquí pues hay que describir a los beneficiarios. Debe ser expresado como un fin deseado. Y finalmente, esté expresado en términos verificables. Este objetivo debe tener una forma de medir para saber
cuánto aportó mi proyecto a este objetivo de desarrollo. Para nuestra matriz de marco lógico solamente es necesario que tengamos un fin o un objetivo de desarrollo. El segundo nivel, un poco para ir haciendo los énfasis, está el propósito, que como ya lo anticipamos, el propósito corresponde al objetivo del proyecto y se necesita que solamente haya un propósito por proyecto, también que identifique los beneficiarios y que se pueda esperar que contribuya de manera significativa al cumplimiento del objetivo de desarrollo. O sea, si yo ya identifique mi objetivo de desarrollo, este propósito debe aportar en algo, debe contribuir a alcanzar, aunque sea en un 1%, el objetivo de desarrollo. Este propósito debe ser realista y debe ser formulado como un estado deseado. Por ejemplo, se ha mejorado la cobertura de atención preventiva en menores de 5 años. Se ha mejorado la atención de salud del adulto mayor. Incluso con algún indicador o con algún problema muy concreto para que sea medible y verificable. Ahora, en el tema de los resultados, pues los resultados deben ser en número lo suficiente. Aquí estamos viendo que se han identificado 3 resultados. A mí me gusta mucho cuando los propósitos se los logra a través de 3 resultados. El número 3 de 3 resultados para alcanzar un propósito es como bastante estructurado porque significa que está desagregado en 3 grandes grupos de actividades muy bien identificadas y diferenciadas para alcanzar el propósito. Aquí hay que tener claridad de que cuando hacemos nosotros el árbol de objetivos, posiblemente pues tengamos que hacer modificaciones porque algunos de estos resultados no fueron identificados en el árbol de objetivos, pero son necesarios. Entonces los incluiremos al margen o fuera de este análisis. Además, hay que tener en cuenta de que los resultados difieren del propósito. Es decir, no es lo mismo un propósito que un resultado, por las razones lógicas que podemos colegir. Aquí, por ejemplo, un ejemplo para un poco entender este tema. En un proyecto de mejora de cobertura de la atención de la salud en menores de 5 años, el gerente del proyecto tiene la responsabilidad de diseñar, organizar e implementar la atención de salud, garantizar que el servicio esté disponible. Él puede tener la responsabilidad de instruir a los cuidadores de los niños de cómo utilizar el servicio, pero no puede tener la responsabilidad por el propósito del proyecto. Entonces, el gerente de un proyecto tiene directa responsabilidad en los componentes o resultados o productos, pero ya se le escapa de las manos a veces con el propósito. Esto porque, pues, no necesariamente los cuidadores estén dispuestos a cambiar sus prácticas de cuidado, porque puede haber una epidemia, porque los cuidadores se quedaron sin trabajo y no tienen recursos. Entonces, sobre estos, el gerente no puede intervenir, pero sí va a ser responsable de que cada resultado sea un medio necesario para lograr el propósito. Todos los resultados sean factibles dentro de los recursos disponibles, sean definidos de manera concreta y verificable. El gerente de un proyecto es responsable de los resultados, pero de
de lograr todo el propósito, pues ya hay algunas dificultades y mucho más sobre el objetivo de desarrollo. Finalmente, la formulación de las actividades. Decir que las actividades, pues la sumatoria de actividades, la ejecución de las actividades, pues nos permiten alcanzar los resultados. Y se propone de que no sean más de 7 actividades por resultado. A mí me gusta 5. Es manejable para la gestión de la implementación de un proyecto. Y deben ser descritas en términos de acción. Finalmente, aquí está la matriz del marco lógico, ya un poco desagregada, con un ejemplo, donde podemos ver que el objetivo de desarrollo, ese gran fin, dice contribuir a la eliminación de las enfermedades provocadas por el consumo de agua impura en la región del noroeste. Este es el gran objetivo. A este gran objetivo, nuestro proyecto va a colaborar en alcanzar en prácticas higiénicas adoptadas por parte de la población rural. Nuestro proyecto se está centrando, por ejemplo, en prácticas higiénicas y de esa manera se aporta a cumplir con el gran objetivo que es la eliminación de enfermedades. Para yo poder alcanzar mi propósito, que es implementar, desarrollar prácticas higiénicas en la población rural, yo voy a tener 3 resultados. Debo cumplir estos 3 resultados para que con el cumplimiento de estos 3 resultados yo pueda decir que se han implementado las prácticas higiénicas. ¿Qué resultados? Por ejemplo, agua potable suministrada a los pueblos de la región. ¿Qué más? Trabajadores de la salud capacitados en tratamiento de agua. ¿Qué más? Comunidad informada sobre prácticas de tratamiento de agua. Entonces, si como gerente de un proyecto, es la responsabilidad directa de gestionar el desarrollo y el cumplimiento de estos 3 resultados. Se espera, y esa es una hipótesis, que cuando yo cumpla estos 3 resultados, se habrá alcanzado el propósito. Sin embargo, aquí nosotros tendremos los supuestos. Estos factores externos son los que ponen en riesgo en que el resultado de nuestro proyecto efectivamente logre el propósito del mismo. Ahora bien, cada uno de estos resultados o propósitos se desagregan en actividades. Entonces, por ejemplo, para el resultado 1 están 3 actividades. Para el resultado 2 tenemos 2 actividades. Y para el resultado 3 tenemos 2 actividades. Por ejemplo, para el agua potable suministrada se va a realizar, escoger los sitios para perforación de pozos. Organizar el trabajo de campo para la perforación de los pozos y excavar los pozos. Entonces se van a hacer estas 3 actividades para alcanzar el tema del agua potable. Luego, preparar trabajadores de la salud capacitados, preparar el currículum o contenido de la capacitación, implementar cursos de capacitación a los trabajadores. Entonces yo voy a hacer estas 2 actividades para alcanzar el resultado 2. Y finalmente, recolectar información sobre técnicas de tratamiento de agua y realizar talleres con la comunidad sobre cómo tratar el agua en la comunidad. Entonces, esto me va a permitir alcanzar el resultado número 3. Aquí, en el marco lógico, aquí hay una variación porque, como ustedes pueden ver, el objetivo, el propósito y el desarrollo necesita información sobre los indicadores medibles y las fuentes de verificación y los supuestos. Acá en las actividades ya no voy a poner los indicadores, sino que aquí voy a poner el presupuesto. Es decir, cuánto cuesta
hacer cada una de estas actividades. Y sí mantengo los medios de verificación y los supuestos, eso sí. La única variación con las actividades es que aquí va presupuesto y acá va los indicadores. Entonces, al final, yo acá voy a tener un presupuesto total sobre cuánto se va a invertir en ese proyecto. Ok. Hasta allí, la parte, digamos, descriptiva de lo que se va a tratar en este taller, que es el tema del marco lógico. Me gustaría su retroalimentación, comentarios sobre este tema. No sé si les quedó claro, qué les parece. ¿Podrán hacerlo? ¿Les gustaría utilizar estos minutos para realizar un ejercicio con sus propios proyectos? Aníbal, ¿qué opina sobre el marco lógico? ¿Necesita que volvamos a repetir un poco en la próxima reunión? Sí, me parece que, bueno, las cosas están claras, pero sí me gustaría que en la próxima reunión, más bien ahí vayamos haciendo el ejercicio juntos, porque es mucho más práctico eso de estar haciendo juntos, porque eso se va grabando más bien y vamos anotando, y esas cosas son las que ya no se borran, ¿no? Porque es más, inclusive aunque nos pasen las diapositivas, todas esas cosas, pero lo práctico que se hace ese rato es lo que más queda, ¿no? Perfecto. Bueno, Sandra, ¿quiere comentar? No sé si mejoró su situación del audio. Parece que no. Sí, entonces, para la próxima reunión, eh, sí me gustaría que comencemos entonces trabajando este tema. Eh, yo les voy a pedir de que sí, sí, sí. En el chat he puesto un drive, un link para que ustedes puedan ingresar y allí están todas las presentaciones y también les comparto la grabación del video para que puedan revisarlo con tranquilidad en otro momento. Eh, entonces, por favor, eh, ya voy a volverlo a poner el drive ahí para que puedan descargar allí las presentaciones. Si necesitaran algún documento más extenso que quieran revisarlo, con mucho gusto lo coloco allí en el drive. Pero la idea es que quizás para la próxima reunión hagan el intento de hacer una pequeña matriz de marco lógico con sus proyectos. Háganlo, no importa si no lo logran, lo que ustedes mejor puedan. También, si ustedes desean escribir al chat formulando preguntas, con mucho gusto y les voy respondiendo. Sí, estoy ocupadito ese rato, pero yo enseguida, apenas pueda, les respondo. Si quieren tener una conversación, nos ponemos de acuerdo en algún momento para irles apoyando en sus proyectos. Entonces, pero hagan el intento de tal manera que para la próxima reunión podamos iniciar con una presentación de lo que han logrado realizar y darles aportes y sugerencias para que puedan hacerlo ustedes mismos en su primer proyecto, en su primer marco lógico. Entonces, quedamos así, esa es la propuesta, la sugerencia eh, para poder trabajar, ¿no? A ver, Sandra dice que está trabajando un microproyecto de IAS, perfecto. Para Aníbal, IAS es las infecciones asociadas a la asistencia sanitaria, perfecto. Tal vez tiene usted ya identificado una discrepancia. ¿Qué es lo que a usted le mueve a trabajar sobre esto? Escríbanos nomás. ¿Cuál sería
el planteamiento del problema o al menos la discrepancia. Y nos va compartiendo de tal manera que en un momento determinado, pues irle apoyando con este tema, ¿no? Voy a un poco reflexionar qué se podría hacer. Y uso inadecuado de antibióticos, perfecto. Entonces, la discrepancia es el uso inadecuado. El uso inadecuado habrá que un poco definir sobre qué base, ¿no? O sea, será el uso inadecuado de antibióticos en la prescripción, en la administración. Eso sería importante tener información, porque digamos que se trata de que están haciendo una prescripción inapropiada. Por ejemplo, lo que suele suceder en los hospitales es que eh, se inicia el tratamiento de antibióticos sin antibiograma, por ejemplo. Entonces, muchos de los profesionales médicos, ante síntomas de infección, eh, inician una terapia de antibiótico, una antibiótico terapia, pero no han tomado muestras para hacer cultivo. Y entonces a esto se le denomina el tratamiento empírico. Es decir, yo comienzo un tratamiento empírico con antibióticos frente a una infección, y es empírico hasta que me vengan los resultados del cultivo. Y luego yo corrijo mi terapéutica con antibióticos sobre la base de los resultados del cultivo. Entonces, habrá que identificar si es que eso se está cumpliendo, por ejemplo. Esto en general, ¿no? También se utilizan las profilaxis con antibióticos, por ejemplo, en los procedimientos quirúrgicos, ¿no? Habrá que saber si es que existe la suficiente evidencia del uso de ese antibiótico como profilaxis. Puede ser que sea de muy amplio espectro o puede ser que sea demasiado bajo. Y claro, muchas veces para determinar esto se necesita hacer estudios internos y elaboración de lo que se denominan las cartillas de resistencia a los antibióticos. Muchas veces el proyecto, yo estuve en un proyecto en el Hospital de Calderón, donde se elaboraron las cartillas de antibiótico terapia como solución a un problema de IAS. Entonces, por ahí podría ser, le doy algunas ideas para que lo pueda ir mirando. Le sugiero igualmente que identifique la discrepancia, busque información, pueda conversar con los médicos, observe, revise historias clínicas y tenga usted un poco de información y sobre la base de esa información ya pueda formular un problema. Y este problema, inténtelo analizar en el árbol de problemas, el árbol de objetivos, y quizás hace un intento de matriz de marco lógico. Y eso lo conversemos, si quiere, en el transcurso de esta semana. Si no, podríamos irlo trabajando en la clase. Usted hace una pequeña presentación de lo que ha logrado realizar y le damos las sugerencias y recomendaciones. Y de esta manera también aportamos a los otros colegas que, pues, cómo pueden ellos ir impulsando también sus propios proyectos. ¿Ok? Ya, entonces con esto les sugiero que podamos trabajar de arranque el próximo taller, que ya es el penúltimo, y que ustedes puedan tener su propio árbol, perdón, su matriz de marco lógico, porque la subsiguiente vamos a hablar ya de la viabilidad de la evaluación ex ante. Es decir, la evaluación a nosotros nos permite este tipo de evaluación determinar si mi proyecto es viable, es pertinente y es sostenible, ¿no?
Y la última, voy a dar algunas recomendaciones de búsqueda de financiamiento para nuestros proyectos. Entonces, eso por ahora. Les agradezco mucho la presencia. Voy a